A las 8 hora local, el cielo gris sobre los mares helados de Groenlandia se rasga con el rugido de los reactores. La segunda flota de la US Navy pasa al máximo nivel de alerta, porque ante sus ojos está ocurriendo algo que no encajaba en ninguna previsión de inteligencia. En París, el presidente Emmanuel Macron, en un arrebato de furia, ordena que el portaaviones nuclear Charles de Gaulle encabece un grupo de combate y entre de frente en la zona de exclusión militar de Estados Unidos. El objetivo es lanzar un mensaje inequívoco. Para Francia, la ambición de Washington de controlar unilateralmente esa isla estratégica se ha vuelto demasiado agresiva e inaceptable. Y Estados Unidos, bajo un segundo mandato duro de Trump, no va a quedarse quieto mientras le desafían en su propio patio trasero. En cuanto los radares de alerta de NORAD detectan la señal de la flota francesa, la segunda flota, liderada por el superportaaviones Gerald Ford, activa General Quarters y se lanza a interceptar con una demostración de fuerza. La tensión sube a un nivel extremo. Todo parece encaminado a una guerra civil entre dos de los aliados occidentales más antiguos, hasta que la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, comparece y suelta una frase fría y enigmática. No creo que los soldados europeos puedan influir en las decisiones del presidente de Estados Unidos ni alterar su objetivo de controlar Groenlandia. Suena arrogante, casi provocador, pero lo que ocurre después sorprende incluso a quien en Moscú sueña con una ruptura de la OTAN. En lugar de celebrar la fractura, el Estado Mayor ruso entra en pánico y declara alerta roja en el mando de la Flota del Norte. ¿Por qué un choque entre Francia y Estados Unidos haría que Rusia ordenara a sus submarinos nucleares retirarse de emergencia? ¿Detectaron algo peor que un grupo de portaaviones? ¿Estamos viendo el mayor engaño militar del siglo XXI? La historia real es más extraña y más sofisticada de lo que parece, y empieza con una arrogancia peligrosa. En el Ártico, el CSG francés entra en el estrecho de Davis con una agresividad inédita, sin ocultar su formación. La vigilancia electrónica estadounidense observa cómo los buques franceses mantienen su radar de control de tiro PAMS al máximo, escaneando de forma insistente las posiciones defensivas de los Estados Unidos en Groenlandia. En el cielo, los rafales rugen y hacen pasadas provocadoras cerca de estaciones de alerta temprana norteamericanas. Es un pulso calculado, un golpe de autoridad para forzar a Washington a ceder. Francia quiere demostrar que, sin consenso europeo, Estados Unidos no tendrá tranquilidad en el Ártico. Pero hay algo aún más inquietante que la agresividad: el ruido del dispositivo francés. En vez de aplicar control estricto de emisiones para protegerse, los buques transmiten señales de radio en banda ancha y activan sonar activo, aporreando el fondo marino como si estuvieran martilleando el océano. Para un observador militar, parece la conducta de alguien gritando en pleno combate. Sin embargo, para quienes se esconden bajo el agua, ese estruendo es un paraguas perfecto. Rusia, al acecho en el borde del conflicto, interpreta el caos como una oportunidad única para ejecutar la maniobra más audaz posible. Y ahí es donde el juego se vuelve peligroso, porque Moscú cree que puede colarse aprovechando el blindaje acústico que le ofrece el choque entre aliados. Mientras tanto, Washington responde con frialdad y dureza. La frase de Leavitt no es solo un golpe diplomático, es una orden operativa para el mando norteamericano. La segunda flota despliega un cerco con el Gerald Ford como núcleo, un coloso de 13.000 millones, equipado con el sistema de lanzamiento electromagnético más avanzado. Desde su cubierta despegan varios Growler de guerra electrónica, con pods de interferencia de última generación, levantando una pantalla de jamming que cubre toda el área de acción de la flota francesa. En segundos, el espectro electromagnético del sur de Groenlandia queda quemado. Se activa un modo de barrido de ruido, inundando frecuencias de radar y comunicaciones con blanco total. Los centros de vigilancia de Rusia y de terceros quedan a oscuras y muchas señales satelitales se cortan. Estados Unidos convierte la zona en un agujero negro de información, donde nadie ve ni oye nada sin permiso del Pentágono. Y la escalada continúa. Destructores Arleigh se meten de frente en la formación francesa, ejecutan maniobras peligrosas a 30 nudos y los cañones de 5 pulgadas giran con las bocas siguiendo blancos
como si todo estuviera a un parpadeo del disparo. Bajo el agua, el caos es todavía peor. Estados Unidos y Francia activan sonar activo a la vez, creando un infierno acústico. Las ondas rebotan en acantilados sumergidos y en masas de hielo, generando millones de ecos falsos. Justo esa condición, ese ruido ensordecedor, es lo que la flota del norte llevaba años esperando para lanzar su carta. Aprovechando el camuflaje acústico, el almirante ruso ordena mover a dos monstruos de profundidad, los submarinos de ataque nuclear Yasen, Kazán y Novosibirsk. Son de los más silenciosos del mundo, agujeros negros bajo el mar, y portan misiles hipersónicos, capaces de amenazar incluso territorio estadounidense en pocos minutos. El plan ruso es deslizarse por el Guyuk Gap y penetrar en el Atlántico sin ser detectados, usando el alboroto franco-estadounidense como cobertura. A las 15, satélites de reconocimiento rusos informan a Moscú de que el movimiento va limpio. Los Yasen progresan usando la turbulencia sonora del portaaviones francés para tapar el ruido de su propulsión. El capitán del Kazán decide acelerar hasta 20 nudos, una velocidad arriesgada, pero que considera necesaria para atravesar cuanto antes la zona. Cree estar ejecutando el engaño del siglo. Cree que está haciendo que la OTAN quede en ridículo en su propia casa. Pero comete un error fatal. El ruido en el que confía para ocultarse es, en realidad, un clavo de ataúd compuesto a medida para él. A las 15:30, el escenario cambia tan deprisa que los operadores rusos no alcanzan a reaccionar. En el enlace táctico Link 16, la frecuencia cifrada de la flota francesa se sincroniza por completo con el sistema estadounidense NIFC. Y ahí se revela la verdad. No hay ninguna guerra civil entre aliados. Todo el despliegue es una representación gigantesca, montada con un único propósito: hacer salir a los Yasen de su capa. Estados Unidos y Francia saben que esos submarinos son tan avanzados que los métodos pasivos convencionales apenas los ven. Para capturarlos, deben obligarlos a moverse rápido y a entrar en una ruta predeterminada. El comportamiento ruidoso y el uso frenético de sonar activo por parte de la flota francesa no era locura, era un cebo. Ese estruendo empuja a los submarinos rusos a bajar más profundo y a buscar corredores inusualmente silenciosos para esconderse. Rusia no imagina que esos corredores tranquilos son, en realidad, pasillos de muerte preparados por la US Navy. Y entonces aparece el detalle que el público había subestimado. Se decía que Francia solo había enviado 15 especialistas, pero esos 15 no son infantería corriente, son un equipo de guerra acústica submarina. Helicópteros estadounidenses los dejan en placas de hielo, situadas a lo largo de la ruta prevista de los submarinos rusos. Allí perforan el hielo y despliegan hidrófonos pasivos de altísima sensibilidad. Cuando los Yasen aceleran para aprovechar su ventana en el Guyuk Gap, incluso su propulsión discreta se vuelve ruidosa para oídos expertos. Sus señales, mínimas, se registran como truenos. Las coordenadas exactas de Kazán y Novosibirsk viajan de inmediato al centro de operaciones navales de la Segunda Flota. La presa ha entrado en el cerco sin darse cuenta. El castigo llega a las 16, cuando la coalición decide cerrar la función sin disparar un solo tiro real. 3 destructores, Arleigh Burke, y una fragata francesa, clase Horizon, giran al unísono, colocan sus transductores de sonar apuntando al casco del submarino ruso a distancia muy corta y activan ping activo a máxima potencia. En el agua, ese ataque es presión física pura. Las ondas golpean el casco de acero con intensidades que llegan a 240 decíbeles, generando resonancia y sacudidas como si el submarino estuviera dentro de un terremoto. Dentro del Kazán y del Novosibirsk, el infierno estalla. Dolor, desorientación, sistemas saturados. Sus equipos electrónicos y sensores de sonar quedan inutilizados por sobrecarga de señal. Para rematar, un Poseidón roza la superficie y suelta 4 torpedos de entrenamiento alrededor de los submarinos. No hace falta que exploten. El sonido de sus hélices, tan cerca, es un veredicto. Objetivo fijado. Rusia queda acorralada. Si siguen bajando, su oído se destruye y sus controles se colapsan. Si intentan lanzar misiles, serían neutralizados al instante. Bajo esa presión física y psicológica,
Los dos gigantes se ven forzados a ejecutar el procedimiento humillante de emergencia y salida a superficie. Suben, se exponen a las cámaras de reconocimiento occidentales y reconocen, sin palabras, el fracaso. Pero el coste no es solo reputacional. Los 15 especialistas franceses han grabado el tesoro real, la firma acústica completa de los Yasen. Desde ese momento, el secreto más valioso de la disuasión rusa queda comprometido. Ya no son agujeros negros invisibles, pasan a ser blancos rastreables dentro del entramado de sensores de la OTAN. Y el giro final deja al Kremlin sin habla cuando se conoce la verdad del supuesto dispositivo francés. Tras la operación, datos satelitales muestran que no había ningún Charles de Gaulle. La flota que Rusia vio en radar era una ilusión electrónica, creada con señuelos acoplados a buques de apoyo daneses y ataques cibernéticos simulados. La fuerza real francesa, en la práctica, eran esos 15 hombres sobre el hielo. Rusia movilizó activos estratégicos de valor incalculable para enfrentarse a un fantasma y terminó derrotada por un puñado de especialistas. Estados Unidos logra su objetivo. Convierte Groenlandia en un bastión difícil de penetrar y desarma a Rusia sin disparar una bala auténtica. La frase de Leavitt, que al principio parecía una bravuconada, se revela como una ironía cargada de intención. Es cierto, 15 soldados no pueden doblegar a Estados Unidos en un combate convencional, pero sí pueden ser la llave que permite cerrar el portal ártico. La campaña termina con los submarinos rusos, retirándose en silencio hacia el horizonte, cargando humillación y miedo ante una fuerza invisible que no pueden contrarrestar. El Ártico deja de ser un tablero disputado y pasa a ser una fortaleza estadounidense, defendida no solo por misiles, sino por la astucia calculada de una alianza occidental capaz de convertir una guerra aparente en una trampa perfecta. Y ahora la pregunta queda flotando. ¿Se traga Rusia el golpe y desaparece un tiempo? ¿O prepara una represalia más dura contra el sistema satelital estadounidense? ¿La alianza entre Francia y Estados Unidos seguirá sólida o solo ha sido un apretón de manos temporal por conveniencia? Comparte tu análisis, porque aquí lo que decide el futuro no es el ruido, sino quién controla el silencio.